Hello. Hola. Bueno, estamos por acá porque tenemos una cita con un chico que es muy guapo, que sabe mucho de televisión, de radio, de música en general, que tiene muchísima experiencia en los medios, que nos dejó plantadas una vez, pero amigos, nos dejaron plantadas. Lo manifestamos y pasó una vez, pero ese es el spoiler de la vez que nos dejó plantadas, pero nosotras no nos rendimos. Y acá estamos otra vez, viniéndolo a ver. Esperemos que esta vez sí llegue. Ya nos confirmó, entonces hoy no nos dejan con los cuerpos hechos como lo vimos. Entonces, acompáñenos y nada, conozcamos de su vida, así como conocemos de la vida de cualquier otra persona, pero una persona incluye. Hoy estamos con alguien que ha hecho de todo y lo ha hecho bien. Estuvo en la radio, estuvo también en MTV, cocinó, es MasterChef, se lanzó de paracaídas, ha montado restaurantes y literal ahora tiene miedo. Diego, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Sofía, muchas gracias, es una gran presentación la que acabas de hacer. Estamos con alguien que ha hecho todo. No todo ha salido bien siempre, eso parece, pero pucha, agradezco que parezca que haya sido así, agradezco lo que acabas de decir, porque esa presentación, ¿cuánto duró? 15 segundos, pero han sido más de 20 años de trabajo, entonces qué bonito poder estar hoy hablando de acá de eso. Bueno, precisamente en tus 20 años han sonado muchas cosas en tu vida, la radio, la televisión, la batería. Para ti, pues, ¿qué prefieres? ¿Radio, televisión, batería? ¿Cuál es tu favorito? La música. A mí esa pregunta realmente, siempre que la hacen, no me agrada del todo porque es como de la ropa que tienes puesta, escoge una prenda, ¿me entiendes? No, tú necesitas todo para el conjunto de cosas que haces y que te gustan y lo que quieres ser, lo que quieres mostrar. Si toca escoger, escojo la música. Y creo que ha sido como el eje de todas las otras cosas que he hecho. ¿Por qué elegirías la música? ¿Qué es lo que consideras que te conecta más que de pronto con las otras cosas que Angie mencionó? Curiosamente, ha sido el motor de todo, pero creo que ha sido de lo que menos he vivido. O sea, todo lo otro ha sido mi trabajo, ¿no? La radio por más de 15 años, he presentado televisión, he actuado, las redes hace casi ya también unos 7, 8 años, pero vivir de tocar ha sido muy difícil y además tocar música alternativa o rock es como coger la trocha, ¿sabes? Como la pavimentada está por otro lado y uno decide irse por la complicada, pero ahí sigo. Y, y sigo porque, pues, para terminar de responder tu pregunta, es lo que me conecta conmigo, con mis deseos, con mis emociones, con eso que llaman a veces, y que es un poquito cliché, pero el famoso happy place, esa es la música para mí, tocar. Bueno, pero acá queremos hacer como un recorrido sobre toda tu carrera y vamos a empezar pues en el inicio. Tú empezaste sobre todo en la radio. Sí. Y pues bueno, la radio tiene esta magia de que tú puedes expresarte sin tener que mostrarte. Pero, ¿qué vos tuviste que apagar para estar en los medios? ¿Qué voz tuve que apagar? Tuve que apagar la voz de... Tuve que apagar la voz de la paciencia. Tuve que apagar la voz. Tú dices como que tuve que sacrificar. ¿Qué voz tuve que apagar? ¿Es Sí. como eso? Así lo entiendo, ¿no? Como... sí, creo que tuve que sacrificar paciencia, tuve que sacrificar tiempo de calidad con amigos, con familia, con pareja. Tuve que sacrificar hasta salud, porque yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Yo madrugaba para estar en el programa en la mañana a las 6 de la mañana. A veces volvía a la emisora tipo de la emisora a mi casa como a las 10, 11 de la noche o más. Y tenía que llegar a estudiar, a editar para la emisora, bueno, o lo que fuera. Pero creo que ese esfuerzo valió la pena. Valió totalmente la pena. Porque creo que lastimosamente hoy, creo que es también
por culpa de las redes nos enseñan como que todo tiene que ser de un día para otro, pero es falso. Parece que fuera de un día para otro lo que uno ve en las redes sociales, pero todo lo bueno tarda. Exactamente, todo lo bueno tarda. Y tú mencionabas algo que era el tema de las madrugadas. ¿Cómo fue esa primera mañana después de estar tanto tiempo en los 40 sin tener que madrugarse a hacer un programa de radio? Maravilloso. Fue increíble porque fue en pandemia. Yo creí que lo que me estaba ya no gustando de la radio era como, no, la rutina, ir a la emisora, madrugar, el recorrido, el frío, madrugar de lunes a... Pero cuando me vi haciendo un programa en la casa una hora más tarde, pudiendo desayunar bien, porque en radio uno no come bien, a la hora que sea. Eh, llegar... Para los que tienen ese sueño. Es imposible. O sea, hay que organizarse muy bien, pero las rutinas no te permiten, por lo menos donde yo estaba, no había como un lugar donde uno pudiera llegar y tomarse un jugo de naranja, un huevo revuelto. Es que suena como yo le cuento esto a la gente y la gente es como, uy, pero ¿cómo así? Es verdad. Entonces uno no puede comer nada bueno entre 5:30 de la mañana hasta el mediodía. Y ya estás con el sueño cruzado, la comida cruzada, bueno, todo cruzado. Entonces cuando yo estaba en la casa, haciendo el programa más tarde, comiendo bien, comiendo rico, no, pues o sea, haciendo literal el programa desde el sofá de mi sala, seguía sintiendo lo mismo. Ya no quería, yo ya quería hacer otras cosas, quería nuevos retos. Entonces, cuando me fui de la radio y ya no madrugaba, fue una delicia no haber madrugado, pero también había mucha presión ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, y en medio de todo ese camino que estamos recorriendo, vamos a hablar de Catfish, que fue un momento súper importante tuyo, donde llegaste a MTV. Bueno, esa es otra faceta tuya, donde te vimos más investigativo, donde te vimos pues buscando el impostor. Muchas veces uno cree que el impostor es el más malo, pero tú en algún momento creíste que la víctima era peor que el impostor, quizá. Puede ser, sí. Lo que pasa es que, a ver, ahí en Catfish había, cuando buscábamos esos mentirosos de las relaciones en internet, estaba digamos que en el formato del programa se llamaba el Hopeful, que es la persona que nos busca para que le ayudemos, y está el Catfish, que es quien engaña, digamos. Si todos tuviéramos la misma salud mental, o sea, si todos pensáramos de la manera, bajo los mismos parámetros, educados de la misma manera, con los mismos o sin los mismos traumas, engañar estaría mal. Pero no todos somos iguales, no todos tenemos nuestra salud mental igual, a ti o Sofía, a mí, ¿sí me entiendes? O sea, es una cuestión como de los vacíos que hay son los que te hacen caer, pero también los vacíos que tienes son los que te hacen engañar a una persona, porque tú, por ejemplo, hubo un caso donde una persona, creo que esa historia fue en Cali, era un man que, para hacer parecer que un perfil era real, para hacer parecer que un perfil fuera real, creó otros 500 perfiles para interactuar en Facebook, comentarse, darse likes. Pucha, eso es una persona que no es... Bueno, yo no soy quien para eso, yo no soy psicólogo, psiquiatra y lo que sea, pero eso no es común, ¿no? Eso no está dentro de los parámetros de lo que... Además, engañar no está bien. Pero imaginarse todo ese mundo, puta, ese man se podría inventar la cienciología si quisiera. Entonces, ese victimario, ¿qué tan victimario realmente es? ¿No? Aparte que crear un montón de perfiles toma tiempo, entonces tenía todo el tiempo libre. Parece una víctima de la sociedad, más bien. Sí, más bien. Sí, o de sus propios inventos, y pues le salió mal también la jugada. ¿Qué historia recuerdas de pronto de las que investigaste en ese momento que te haya marcado? Una indiscutiblemente es esa. Hubo otra de una señora en Santa Marta, creo que fue, que tenía como un trastorno de personalidad, como una vaina ahí, que ella a veces se confundía entre la de las fotos rubia, hiper bonita, y ella. O sea, era como
ella se le cruzaba en su cerebro quién era realmente. Entonces a veces cuando hablábamos con ella no sabíamos con cuál estábamos hablando, si con la que ella se imaginaba o con ella en realidad. No, en ese capítulo hubo... Y le vale verga, ¿no? Madre, que es impresionante. En ese capítulo hubo persecución, en ese capítulo hubo... De acuerdo, hubo empute también porque la persona, el hopeful que estaba buscando nuestra ayuda, cuando se da cuenta de quién era realmente, él estaba que la mandaba para el carajo, pero por decencia no lo hizo. Ese capítulo fue muy bonito. Hubo en otro, creo que también en Cali, con una tumba. Oh, una visita a un cementerio. Hubo varios muy chéveres. ¿Qué pasó? Bueno, y entre todo esto, pues de la televisión y presentar en la televisión y hacer MTV, pues ¿cuál fue el reto más grande para ti? Sobre todo porque estabas en un grande que es MTV. Sí, yo creo que ahí el reto fue... Yo voy a contar algo acá que no había contado nunca. Primicia. Yo ese casting para Catfish lo hice como por salir, como por cumplir la tarea. A mí me llamaron, me hicieron como una entrevista de trabajo en un hotel, como para conocerme, y me dijeron, listo, en dos días queremos que hagas el casting, o al revés, bueno, no, pero el hecho es que hice el casting como sin querer. Yo no había visto el programa. Había visto por ahí un capítulo y claramente ya sabía de qué se trataba y todo, pero para hacer el casting no me vi el programa para no viciar mi casting. Como que vi las instrucciones, simplemente hice lo que decía ahí y quedé. Entonces fue muy loco hacer, y ya al momento de grabar el programa, tampoco me puse a ver los otros capítulos que ya existían del programa, del formato gringo. Entonces creo que el reto fue cumplir expectativas sin haber visto el formato original. Pero creo que eso fue lo que le dio al final como el toque. Sí. De ustedes dos, porque ambos hacían un buen dúo. Gracias. Saludos para Sebastián. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de la cocina, de MasterChef. Entonces, ¿qué tienen en común? Un micrófono, una batería y una cuchara. Que tienen en común un micrófono, una baqueta y Una cuchara. Y una cuchara. Que con las tres se puede hacer percusión, por ejemplo. Con las tres se puede meter sabor. Con las tres, de hecho, yo en MasterChef andaba todo el tiempo, no sé si la han visto, con una miserable, que es como la de palita. Sí. Yo siempre andaba dándole vueltas como si fuera una baqueta, pero era como mi manera de meterle música a la cocina. Hubo un capítulo dentro de MasterChef también donde dijeron, Diego, haga de cuenta que está en la radio y que está presentando. Entonces como que empecé también a mamar gallo con eso. Entonces mira que es chévere como que al final las tres cosas se terminan uniendo en algún punto. Y es lo que hace el toque personal. Bueno, ¿cómo llegas a MasterChef? Porque yo recuerdo, alguna vez te vi en un programa con Diego Camargo que estabas como en competencia con Maleja y con Tatán, que no resultó muy bien, No. salió terrible, pero entonces después aparece Diego, ¿sabes? En MasterChef, un formato de cocina, mejor dicho, donde tienes que saber. Bueno, hay que tener en cuenta que es televisión y que también se juega y se mama gallo y hay personajes, no es como una serie, porque normalmente una competencia donde todos compiten igual y saben igual y maman gallo igual, no, tiene que haber como los dos pendejos que maman gallo, está la pareja que era Maleja y Tatán, estaba John Paul Ospina con Pamela Ospina, la comediante, entonces como que, pero mira que al comienzo ellos empezaron a burlar mucho de nosotros y después nos empezó a ir bien. Y había un problema, y aquí también voy a contar algo que nunca había contado. Otra primicia. En ese formato que fue para Discovery Home and Health, fue, que lo presentaba Carpentier. Sí. En ese día que grabó, eso se grabó en una noche. O sea, eso se grabó como de 8 de la noche a 6 de la mañana. De chorro. Y nosotros nos teníamos que ir para el programa de radio. Ahí Camargo y yo ya estamos en el levante de los 40. Entonces era como nosotros necesitamos salir sí o sí a las 5 de la mañana para seguir al programa. Esos son los ritmos que te digo que la gente no entiende que eso pasa. O sea, esa noche no dormimos y teníamos que llegar. Entonces teníamos sí o sí que perder. Y nos fue bien.
A las 5 de la mañana en el reto nos va bien y dice, chicos, se tiene que quedar. Yo no, marica, nos tenemos que ir. Entonces, bueno, no, son vainas que pasan, pero fue chévere estar en ese formato como un abrebocas. Bueno, fue un par de años antes, pero de lo que iba a ser MasterChef, en donde definitivamente sí aprendí a cocinar, aprendí del universo de la gastronomía y pues fue una experiencia muy increíble. Entonces pasó de no gustarte a gustarte la cocina con esta experiencia. Básicamente, pero yo creo que eso pasó en la pandemia, donde me vi obligado a cocinar. Yo hacía videollamadas con mi mamá, ella fue la que me enseñó a cocinar en pandemia, entonces ella desde su casa me estoy aterrado de la cantidad de gente súper querida que pasa por así. Oigan, la sociedad está mal, chicos, diviértanse, ríanse, salgan a la calle a sonreír. No, en serio, es que la gente pasa como aburrida. Como tristes de la vida. No, Tristes. o sea, no a todos nos tenemos que saber lindo vivir, pero por lo menos que no se atraviese. Otra vez, justo hablando de la Las situación. cámaras y pasa. Entonces, ¿en qué estado? Ya. De En pandemia fue donde me empezó a gustar a cocinar. Ya cuando me llamaron a MasterChef, me habían llamado para la temporada anterior, donde afortunadamente no estuve porque indudablemente hubiera perdido. Me fue mejor en la que estuve, estoy seguro. Bueno, en MasterChef hay un capítulo que es especial, pero también no te fue muy bien porque fue un capítulo ¿El del bastante agarrón? emotivo. No, uno bastante emotivo. Donde tu plato no salió muy bien, pero es porque te recordaron a alguien que tú pues quieres muchísimo. El de la pizza. A mí me dio muy duro en el 2016 cuando murió mi papá. Y en los últimos 2-3 años también se fue mi abuelo y mi abuela. Y pienso es en mi mamá, que es la que me queda. Así como te puede inspirar un montón y darte energía y pensar en eso y cocinar, también te puede inspirar, pero quitarte y drenarte toda la energía con la que venías hoy. Muchísimo. El de la pizza. Sí, no, claro, es que en ese capítulo Claudia Bamón empieza a hablar de los seres queridos que se nos han muerto, que el papá de ella también y que mi papá, entonces claro, yo igual todo bien que cuando alguien vuelva y se atraviese, tenemos este plano y para. Entonces estaba diciendo que no pude cocinar bien ese día porque se me quedó mi papá atravesado en la cabeza. Y todo, yo no entendí como todo, sí, estoy pensando en mi ser querido muerto y me quedó increíble este plato. Yo no pude, yo les dije, yo la verdad es que no, o sea, yo probé esa pizza y si les digo algo, esa pizza sabía a mierda. O sea, esa es la verdad, esa pizza sabía muy feo. Y los chefs la tuvieron que probar. Claro, ellos prueban todo, para eso los contratan. Bueno, y en la cocina, ¿cuál consideras, o bueno, aquí en MasterChef, que fue el reto más grande, aparte después de las madrugadas y del tiempo adicional que te Dentro de tuviste que dar? Uy, yo creo que el cansancio es un reto gigante. Yo creo que ese es el mayor reto en realidad, porque sea lo que sea que tú hagas o cómo compitas o todo, cuando uno está cansado uno no piensa bien, cuando uno no ha dormido y no ha comido bien, no Sí piensa somos. bien, no compite bien. ¿Sí? Sí somos en este momento. Exacto. No, pero ustedes estudiando, Y eso es una trabajando. caricia. Y trabajando. Eso es una caricia al lado de lo que falta por la vida, niñas. Ustedes están en sexto semestre, están en cuarto. O sea, les voy a dar un consejo. Este momento en donde ustedes dicen, fue pucha, los trabajos, los exámenes, no he comido, no. Eso es lo que más se tienen que disfrutar en este momento, porque después se van a dar cuenta que esto que les está pasando ahorita es lo de menos. Párchenselo más porque después se van a arrepentir. Se los juro. Así consejo de gratis. De esos que sabe dar Pero tanto. que- Diego. sí, que uno cansado paila. Y usted ahí fue cuando ustedes empezaron a llorar, que ay, que estamos muy cansados. No. Espérense y verá. A la vida. Bueno, y después de MasterChef vinieron tus restaurantes, que son Kenny, Chinastic, se me fue la... Chintastic. Ese- Chintastic. Pero Kin y Shoyu, que son los que quedan en la zona G,
ahí van, es difícil, pero sí, los astros se alinearon ahí entre eso y MasterChef. Claro que es un mundo diferente, porque una cosa es cocinar y otra cosa es ser administrador de empresas, otra cosa es ser socio de un grupo con otras personas, pero ha sido un reto lindo, chévere. Y bueno, hablando de tus restaurantes, si tus restaurantes fueran una canción de rock, ¿cuál sería y por qué? Uf, yo creo que sería, yo no sé si sería una canción de rock, O cualquier otra. ¿De qué? de K-pop. Yo creo que sería una canción de esas, no sé, como, yo sé que voy a recibir tomates con esto, pero es como esas canciones donde se mezclan géneros que en un momento tú estás feliz, estás bailando salsa, no sé, estás, uy, listo, esto es salsa, ya le cogí el tiro y de repente te ponen rock, es como, uy, ¿para qué pasó? ¿Esto no era así? No, Mis gustos musicales. y después te suena un vals porque es lindo y es chévere. Y a veces siento que quiero tenerte al frente una vez más porque ya tuve suficiente. Bueno, y si Pirañas tuviera un reencuentro, ¿qué canción no podría faltar o sería esa primera que definitivamente tocaría? Pues la evidente es si vuelvo a verte. Si vuelvo a verte, quiero ser el más fuerte, no volverte a perder, que sea para siempre, nunca dejar de oír tu voz, yo sé que hay algo entre tú y yo. Pero yo creo que hay un par de canciones más que la gente se enloquecía cuando las tocábamos en vivo y era Convénceme, con la que abríamos los shows. ¿Y qué otra que la digan? La más fan, a No me ver. acuerdo. Dime nombres, sí. No es mi lugar. ¿Sí? No, no es mi lugar. ¿Esa? No es preguntar, a veces no quieres la verdad. No es mi lugar. O la versión acústica de Si Vuelvo. No, es que de hecho ahorita estoy haciendo un proyecto musical nuevo con Gonzalo Pizarro, que es el guitarrista con el que fundé Pirañas. Entonces, pronto, muy pronto, sí, ya no llevo diciendo esto mucho rato, sino que ya íbamos a salir con Madeiro, el cantante, el que ganó Factor X hace unos años, pero les echó para atrás justo un par de semanas antes de salir con el proyecto, entonces nos tocó volver a empezar como con todo, y en ese proceso estamos. De hecho, salgo de esta entrevista para ensayo. Bueno, pasando ya para otro lado, saltar de un paracaídas es muy difícil. Hay que tenerle miedo al miedo. Hay que tenerle miedo únicamente al miedo, que es como la base del podcast que vengo haciendo hace un año largo ya. Yo creo que hay que hacerlo. De hecho, nuestro amigo Juan Pablo Barragán, cuando fue a saltar con Cris, mi novia, que es paracaidista, es mi coach, de hecho, Juan Pablo Barragán dijo, saltar en paracaídas debería ser una materia obligatoria en el colegio, o algo obligatorio para hacer en el colegio, porque es que uno aterriza y aprende muchas cosas en esos, son 40 segundos más o menos de caída libre y 5 minutos 6 con el paracaídas abierto. O sea, son 7 minutos en donde aprendes muchísimo sobre la vida. Ya que ahora aprendizajes, ¿cuál crees que fue el mayor aprendizaje que la primera vez que te lanzaste de ese paracaídas? Que uno puede correr los límites. Uno, por ejemplo, estudiando, uno dice, bueno, ya tengo mi promedio en 4, ahí estoy bien, no puedes llegar a 5. Uno cuando está en un trabajo ganándose un salario, puede que el salario esté chévere, pero de pronto te das cuenta que yéndote de ahí o haciendo otra cosa puedes ganar más. Pero entonces siempre entramos como en unos momentos en donde decimos, no, estoy bien, estoy tranquilo, pero uno siempre puede correr el límite, puede aprender un nuevo deporte, aprender un nuevo idioma. Bueno, la lista es infinita. Y eso me di cuenta yo con el paracaidismo. Esa fue como la lección de correr mis límites, no solamente con eso, sino con todo en la vida. Bueno, y a pesar de haber saltado esa vez y de correr tus límites, como dices,
¿Hay algún límite que en este momento no te atreves de pronto a correr o a saltar? Yo creo que en este momento no. Yo creo que ahorita estoy en una etapa, bueno, ahorita no, hace unos años, en una etapa atrevida, en donde si me invitan a MasterChef, voy. Si me dicen camina, aprendemos paracaidismo, voy. Si me dicen venga, hagamos un proyecto nuevo de música, hágale. Y yo creo que así me voy a morir. O sea, yo creo que así voy a seguir porque, porque ¿no? Mientras no sea algo que te haga daño, que le haga daño a alguien, sino que al contrario, si sale bien, todo sea perfecto y muy bueno, pues va a ser más chévere. Los sí a todo como Angie. Algo así. Sí, pero ojo, ¿no? Puse una condición y es que no te hagas daño Sí, y que no le hagas daño a otra persona. que es lo más importante. Bueno, hablemos entonces del podcast, que también pues habla de miedo al miedo, porque el nombre principalmente. Yo creo que viene de la investigación que hice justo antes de arrancar a grabar el primer capítulo. Me puse a ver en el mundo qué era lo que más se oía entre podcast y video podcast a nivel global. El primer contenido que más se oye es cómo estar grabando una entrevista y que la gente no se atraviese. No, es entretenimiento en general, como entrevistas y eso. 2, humor, comedia y todo esto. Y 3, superación personal, motivación, todo esto. Entonces quise hacer un contenido en donde pasen básicamente personas y ponis por enfrente de la cámara. ¿Qué historia de las que han pasado por tu podcast es la que más impacto te ha generado y por qué? Pucha, estoy aquí echando para atrás memoria. Yo creo que la historia de Daniel Javi fue bien interesante porque ya uno lo ve allá en la cima, pero él no nació en la cima. Entonces, ese capítulo es muy chévere. El capítulo de Riaño es chévere. El de Chris, mi novia, es bacano. El de Carpentier, el de Masterchef es chévere. No, es que hay de todo. Es como un mix ahí. Vayan y lo ven. Miedo al miedo en Spotify. Tenemos 2 tareas para ver. Bastantes. Sí. Sí, varias. Escuchar pirañas, catfish, miedo al miedo. Hasta MasterChef. Bueno, para cerrar ya todo, Diego es muy bueno dando consejos. Quiero que nos dejes un consejo final, el que tú quieras, el que tú pienses, a 3 estudiantes de comunicación social de 6º y 4º semestre. Hay mucha competencia. Siempre ha habido. Yo me gradué de comunicación en el 2009. Ya me había graduado de música. Pero cuando salí al mundo laboral, antes de graduarme, me di cuenta que a lo que se iban a enfrentar mis compañeros cuando se graduaran y entraran a trabajar es que hay mucho comunicador. Hay muchas ramas, ¿no? Hay periodismo, hay radio, hay audiovisual, hay publicidad, etcétera. Pero yo creo que el consejo y lo que estoy diciendo va a que lo que sea que hagan dentro del espectro laboral de la comunicación sean los mejores. Si son los mejores, les va a ir bien. Por ejemplo, no, yo edito, entonces vuélvete el mejor postproductor o el que corrige el color o el que hace efectos o el que hace cosas con croma. Si me explico, o sea, vuélvete el mejor en lo que sea que hagas. Si haces entrevistas, vuélvete el mejor entrevistando, busca referentes, porque a algunos les ha ido mal, porque a otros les ha ido bien, que se puede hacer nuevo, o sea, ir más allá, sean los mejores. Primero. Segundo, buscando en ser los mejores, no piensen en plata. Porque es que uno comete el error de empezar a ejercer pensando en plata y si le está yendo mal esto es una mierda y no sé qué. Entonces, yo creo que hay que decidir pensando en futuro, no en plata. Obviamente la plata todos la necesitamos para poder hacer más, claro. Pero a veces cuando uno decide pensando en futuro y no en plata, decide muchísimo mejor porque la plata llega casi que por default. Y 3, no se la dejen montar de los amigos que hacen otras cosas, no sé, desde un abogado hasta un creador de contenido.
porque es que pareciera a veces como que al mundo por hacer otras cosas diferentes a la comunicación pareciera que les va mejor y no es así. No, no se dejen creer ese cuento. Yo sé que cuando vuelvan y repitan esto una y otra vez lo van a entender, pero no ya en unos años. Esos son mis 3 consejos que hacen parte de, para ustedes, esta nueva generación de comunicadores. Listo, vamos también con una dinámica rápida, donde pues básicamente es darnos respuestas rápidas. Entonces, ¿hora favorita del día? La noche. O sea, hora favorita del día, de las 7 de la noche hasta la medianoche. Un miedo que ya no te domina. Un miedo que ya no me domina. Estar vigente. Un consejo que diste y tú mismo ni siquiera aplicaste. Un consejo. Alguna vez a algún amigo le dije, marica, termínele ya, toca ya. Está claro, ¿no? Bueno, comida que odias pero que finges que te gusta. Uf. Creo que la comida árabe. O sea, como que a uno le dan una... O sea, sí, está todo bien. O sea, pero pues no, es que me mate. Canción que te sube el ánimo, sí o sí. I Wanna Be Sedated de The Ramones. Un tatuaje que aún no tienes, pero que sabes que vas a tener. Yo no me he tatuado todavía algo grande en la espalda. Tengo 2 tatuajes chiquiticos que fueron los primeros que me hice, pero creo que yo voy a tener toda la espalda tatuada. Pero así una barbaridad. Cerveza o whisky. Whisky. Entonces, bueno, esta la última es persona. La historia. Ya, esto ya se volvió aquí. ¿Sí? La cara a la que regañaron. Salió regañada. Ya nos corrió. ¿Tú querías preguntar algo? Ay, no sé. ¿No? ¿Nada? No, Está hola. chiquita. Gracias. Es que cómo regañar a la gente. Por favor, si ven que viene esta entrevista de alguien en un parque, no se atraviesen. No regañen. Por favor, no me regañen. Lección de vida. Atravesarse, háganlo, pero no jodan. Parce, Y esta fue la historia de una persona que, como ustedes vieron, ha hecho de todo durante muchísimos años. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio.